Hola, soy la doctora Berenice Rivera. Si amas oír, escucha esto. Una iniciativa de IMON creada para informar, educar e inspirar a todas las personas que viven, acompañan o se enfrentan al reto de la pérdida auditiva. El día de hoy nos acompaña el doctor Iván Lecona. Él es pediatra especialista en nefrología y se encuentra en la ciudad de Torreón, y él trabaja en el Hospital de Especialidades del IMSS en el área de trasplantes renales y tiene su consulta privada en el Hospital Andalucía. Y él nos va a ayudar el día de hoy a hablar acerca del tema que une a dos mundos que parecen distintos: las enfermedades renales y su vínculo con la audición. Hola Iván, es un placer tenerte aquí presente conmigo en Escucha Esto. La verdad es que estoy súper honrada de tener un amigo como tú, que eres tan exitoso y que te veo en congresos en varios lugares. Em, Somos amigos desde hace muchísimo tiempo y hoy tengo el placer de tenerte aquí. Muchísimas gracias por aceptar. No, al contrario, pero la verdad es que es un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. La verdad, está súper padre el tema sobre esta interacción de oído y riñón. Y pues la verdad también sirve mucho para poder saludarte como siempre. Es realmente un gusto verte, saludarte, platicar contigo. Y pues bueno, Aquí adelante. vamos. Oye, yo sé que mucha gente no entiende toda esta parte del desarrollo embrionario. Tenemos tres líneas de desarrollo, ¿no? El endodermo, el mesodermo y el ectodermo. El oído y el riñón se están completamente separados en las vías embrionarias, porque el riñón es el mesodermo y el oído es el ectodermo. Pero se van, o sea, van más o menos como a la par en el desarrollo cuando el bebé se está formando. Y si bien no tienen nada en relación en cuanto a la parte embrionaria, hay muchas partes genéticas que sí compartimos. Y generalmente cuando nace un niño con problemas auditivos, algo que les mandamos a hacer es un ultrasonido renal. Desde tu parte como nefrólogo, o sea, yo estoy hablando desde mi parte como audióloga, pero desde tu parte como nefrólogo, ¿por qué es tan importante también para ustedes saber si este niño que está naciendo con un problema renal necesita o no una exploración auditiva? Bueno, como bien lo acabas de comentar, aunque parecieran dos órganos separados del cuerpo y su origen embrionario ciertamente tiene algunas diferencias, lo cierto es que sí comparten muchas similitudes en cuanto a varios genes. Muchos Ujú. de los genes que codifican la cóclea o el aparato vestibular o toda la parte del oído interno, también son los genes que codifican una de las estructuras más importantes del riñón, que es la nefrona. Ujú. Que bueno, a lo mejor para poderlo poner en pocas palabras, es un sistema de tubos, podría decirse así, eh, que el riñón, que componen más bien al riñón y a través de esto, pues el riñón puede decidir qué se tira o se excreta en la orina y qué se puede reabsorber y reintegrar al cuerpo desde la orina, ¿verdad? Ujú. Entonces, muchos de esos transportadores que están en esos tubos, los genes que codifican esos transportadores, son genes que también codifican esas proteínas que aparecen en el oído interno. Claro. Además de que también, por ejemplo, algunos de esos transportadores a nivel riñón, si no funcionan adecuadamente, pueden provocar tanto que estén disminuidos o aumentados algunos minerales y Ujú. algunos de esos minerales, como el potasio, por ejemplo, pueden producir alteraciones en esa conducción neurosensorial a nivel del oído. Ujú. Entonces, pues la verdad, cada que nosotros vemos a un paciente con algún padecimiento renal, pues identificamos qué tipo de patología tiene. Yo, la verdad es que ahorita podríamos pasarnos toda una hora Ujú. enumerando los diferentes síndromes que tienen la relación de riñón-oído, pero pues la verdad es que siendo francos son súper infrecuentes, o sea, es de lo Claro. más infrecuente que hay. Nos resta importancia, de hecho, el conocerlos, porque pues
empezando el tratamiento del riñón, es muy importante llevar a la par el tratamiento a nivel auditivo, Claro. porque muchas de estas entidades, bueno, pues el pronóstico es que en cierto momento de la vida, pues van a ir perdiendo la audición gradualmente. Claro, y van a necesitar o auxiliares auditivos o el apoyo de un implante coclear. E Ujú, incluso hay síndromes que van a afectar a las dos áreas del oído, porque el oído cuando se va formando tiene dos líneas, la parte del oído interno, que como ya lo nombraste es la cóclea y el vestíbulo, y tenemos la parte del oído medio y el oído externo, que se forman también independientemente del oído interno, y que generalmente cuando hay algún problema en alguno de estos, vamos a poder presentar también, tenemos problemas a nivel de riñón. Incluso siempre que nace un bebé con una malformación de oído externo, o sea, que tienen microtia, anotia o alguna otra cosa dentro del oído, mandamos a hacer un ultrasonido porque hay un síndrome en específico que es el síndrome otobraquiorrenal ujú, que pues presenta problemas a nivel de oído medio y a nivel de riñones y necesitan atención por las dos áreas. Muchos de estos pacientes se atienden de forma multidisciplinaria por lo mismo, ¿no? ¿Tú has visto a este tipo de pacientes? ¿Te ha tocado atender pacientes con síndrome otobraquiorrenal? no, la verdad es que, como lo comentábamos un poquito al inicio de la plática, son Entonces, síndromes súper infrecuentes, ujú, digo, afortunadamente, ¿verdad? Porque claro. pues ambos son de pronóstico reservado, pero no me ha tocado tener un paciente de estos, únicamente pues lo he leído en artículos. Sí, claro. Este, no sé si tú tienes experiencia viendo alguno de estos pacientitos. Yo nada más he tenido un solo caso y Ujú, requirió de trasplante renal y muchas cosas más. ujú, Y es por esa razón que es súper importante el trabajo multidisciplinario. Y por ejemplo, tú que estás en el área de trasplantes renales, pues antes del trasplante hay muchísimos más tratamientos para pues para cuando hay insuficiencia renal y todo lo demás. Y como bien lo dijiste al inicio, hay varios minerales o varios iones que nosotros, que se mantienen a través de la orina, como son el potasio, el sodio, el calcio, que también tienen mucho que ver con el oído, los necesitamos mucho. ujú. Y cuando, por ejemplo, está un paciente de los tuyos en diálisis, ya sea peritoneal o diálisis, hemodiálisis, perdón, pues tienes que estar súper pendiente de todos estos electrolitos para que no tengamos problemas nosotros y no tengan problemas ustedes, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que haces para darle seguimiento a estos pacientes? Bueno, la verdad es que, como bien lo comentaste, en aquellos pequeñitos que ya han perdido la función de los riñones, Ujú, las dos terapias iniciales para poder ayudarlos o estabilizarlos, pues sería la diálisis peritoneal o la hemodiálisis. No hay como tal una técnica en ambas que sea la mejor, o sea que sea el estándar adecuado para todos los pacientes. Depende de muchas situaciones. ujú, Regularmente con los pequeñitos, la primera que se llega a ofrecer es la diálisis peritoneal, por el detalle de que se acomoda un poco más al estilo de vida de los pacientes pediátricos. ujú, Digo, en el aspecto de que en la hemodiálisis requiere estar conectado a una máquina hospitalaria. A lo mejor puede ser 2 o 3 veces por semana durante unas 2 o 3 horas, pero esto requiere un tiempo para el paciente que puede ser en las tardes, y que es tiempo que le quitas al paciente, ¿no? ujú, Y es un niño, finalmente ellos pues, necesitan tener actividades infantiles. Y la diálisis peritoneal les permite tener esa facilidad. La diálisis peritoneal, actualmente la automatizada, permite que al irse a dormir el paciente pueda conectarse a la máquina y mientras se está durmiendo, la máquina realiza todos los recambios. Cuando ujú. despierte en la mañana, se desconecta y él puede hacer sus actividades como ir a la escuela, regresar,
En la tarde a lo mejor jugar o salir con sus amigos. Nuevamente en la noche, pues realizarse los recambios. Ok. Obviamente Paciente es diferente. cada paciente es diferente exactamente. Para poderse realizar la diálisis peritoneal, pues sí se requiere que haya ciertas condiciones en el hogar y sobre todo los cuidadores puedan tener aptitudes para realizar este procedimiento. Si no es el caso, lo más seguro para que el paciente no tenga infecciones y sea adecuadamente dializado, pues sería ahí la hemodiálisis, ¿verdad? Ujú. Y pues lo que hacemos es que una vez establecido el tipo de terapia, una u otra, estamos con un seguimiento de los pacientes, vigilando exactamente aquellas cosas que el riñón ya no logra coordinar o hacer de forma fina, como es el manejo de los electrolitos. Regularmente los que siempre están alterados es el calcio, el fósforo, el potasio y el sodio, más o menos en ese orden. Ujú. Casi siempre el calcio está bajo, el fósforo está alto, el potasio está alto, y eso pues porque el riñón ya no es posible que pueda tirar o excretar todos estos electrolitos en la orina. Muchos de estos pequeñitos a veces ya no orinan, entonces se tienden a acumular algunos en la sangre, y pues bueno, eso también puede provocar las alteraciones auditivas que comentabas. Ujú. Con la hemodiálisis o la diálisis peritoneal logramos barrer este exceso de estos minerales en la sangre y nos permite estarlos manteniendo en niveles adecuados para que tenga las mínimas molestias el paciente pediátrico. Claro. Ujú. Oye, A la par, pues sí. ujú, Ajá. ¿cuáles son las enfermedades renales más comunes en la infancia? Bueno, las enfermedades renales más comunes estadísticamente a nivel nacional y bueno, de hecho también internacional son las uropatías. Ok. Y eso también tiene mucho que ver con lo que mencionabas de aquellos pacientitos que tienen alteraciones en el oído externo, medio o interno, buscar que no haya alteraciones en la anatomía de las vías urinarias. Ujú. De hecho, los pequeñitos que pierden la función de los riñones, que están en insuficiencia renal, el 60% de estos, la etiología son debido a alteraciones en la anatomía de las vías urinarias, son urópatas. Ok. Ya de ahí, un siguiente grupo de pacientes en frecuencia lo ocuparían aquellos que tienen, por ejemplo, alguna hipoplasia renal, riñones poliquísticos, ya síndromes genéticos en los que el riñón no se formó adecuadamente. Y ya un tercer grupo son aquellos que tienen que ver con lo que se cataloga como síndrome nefrótico, que pues básicamente es un poquito, para ponerlo de forma sencilla, en la que el cuerpo desconoce un poquito al riñón, lo empieza a atacar y empieza a expresarse esto del síndrome nefrótico. Las que más tendrían que ver ahí con tal vez el aparato auditivo, pues eran tal vez los trastornos de la anatomía. Y ya de ahí entran pues todos los otros síndromes que son mucho más infrecuentes, por ejemplo, el Alport, el lóculo cerebral, las acidosis tubulares renales, el síndrome de Pendred, ya son así como que muchos muy, muy, muy raros. Y a lo mejor el que ahorita tal vez podría sonarle un poco más a la población que nos escucha, pues podría ser las acidosis tubulares renales, que ahorita están como un poco de moda. Ujú. Pero igualmente es un padecimiento muy infrecuente. Claro. Sí, generalmente, bueno, yo tengo varios pacientes, por lo mismo del implante coclear, tengo varios pacientes con este tipo de problemas genéticos que has nombrado, como el de Pendred, el de Alport. Incluso tengo un Townes-Brooks, que son también súper infrecuentes, Wow. también los Ujú. tengo, y también tienen problemas renales. Entonces, tenemos que estar en constante comunicación con ustedes, los nefrólogos, porque todos estos cambios que llegamos a encontrar y que a lo mejor dices, ay, es que es fácil, o sea, lo quito y ya la hice, ¿no? Pero para Ujú. nosotros es súper importante este recambio adecuado de sodio, potasio, calcio, etcétera, que generalmente cuando tenemos un paciente de este estilo, es es súper importante estar en súper comunicación con ustedes para que nos apoyen en mantener a nuestro paciente equilibrado, porque
También un niño que se siente mal, pues no responde igual en las terapias y todo esto. Y la mayor parte de los niños que tienen una nefropatía se ven cansados todo el tiempo. Y yo creo que tú entiendes más esta razón de por qué se ven tan cansados y yo creo que tiene mucho que ver con el tratamiento, ¿no? Sí, pues es que la verdad, obviamente cada órgano tiene su papel fundamental en el cuerpo, no, tal vez no podemos decir que uno más que otro, digo, el Ujú, corazón, el cerebro, los pulmones, el páncreas, el hígado, o sea, cada uno juega un papel crucial para el adecuado funcionamiento del cuerpo en general, ¿no? ujú, En el aspecto de los riñones, pues una vez que se pierde la función de estos, lo que ya el riñón antes hacía y que se ha perdido, pues sí involucra toda la economía del cuerpo desde algo a lo mejor tan básico como que los pequeñitos con enfermedad renal crónica pues tienen anemia, ujú, ya el riñón ya no le es posible producir la eritropoyetina, el principal estimulante que le dice a la fábrica de células sanguíneas, hey, necesito que produzcan más hemoglobina, ya no está ese estímulo. Además de que se forman otros reactivos que impiden que se dé la adecuada formación de la hemoglobina, entonces, el paciente tiene anemia y el paciente con anemia, pues va a presentar anorexia, astenia, o sea, van a estar cansados, van a tener poco apetito, no van a querer están con ese, moverse. no pueden querer moverse, están apáticos, un malestar general todo el tiempo. Y de hecho, este mismo proceso de que no quieren comer bien, no quieren tener movimiento, pues es como un círculo vicioso, hace que todavía Ujú, se perpetúe más esta parte, ¿no? A la par también, esto del manejo de los electrolitos, sí también condiciona el malestar. Muchos pequeñitos pueden quejarse de calambres, sensación de hormigueos, y eso es debido a las alteraciones de calcio y fósforo. Por lo ujú, regular, aquí el que juega el papel importante es el fósforo. Como el riñón no puede sacar el fósforo del cuerpo, empieza a acumularse. Y este aumento de los niveles de fósforo hace que el calcio sea el que empiece a bajar. Entonces, conforme van bajando los niveles de calcio, empiezan estos síntomas de los calambres, la sensación de hormigueo. A veces, dependiendo de qué tanto baje el nivel, pueden tener incluso dolor. Eh, Eso por otra parte. Recordemos que también son pequeñitos que tienen alteraciones del crecimiento. O sea, ujú. si tienen un cierto potencial de estatura, es muy poco probable que lo alcancen sin un tratamiento adecuado. Entonces, pues toda esta suma de eventos y luego, pues en los pequeños tal vez lo que pese más es la pérdida de la autonomía. Ujú. Son totalmente dependientes de los cuidadores, de los padres, pues, tanto para los medicamentos, los cuidados, el tipo de terapia que necesiten, ya sea que papá o mamá los dialicen en casa o ellos los lleven a la terapia de hemodiálisis, pues hace que el niño pierda su autonomía, ya no puede salir a jugar tan fácil porque puede jalarse el catéter. Ujú. eh, Esa pérdida es lo que les pesa mucho, los vuelve más apáticos, con un carácter diferente. Entonces, cada vez que tienen que acudir a una nueva terapia, me imagino, por ejemplo, a todo lo que involucra el aparato auditivo, pues tampoco lo hacen con el mejor de los ánimos. Sí, no. Sí, la verdad es que siempre que tenemos un paciente con problemas renales, es, es pelear contra la apatía, ¿no? O sea, eh, por lo mismo de que se sienten cansados todo el tiempo y realmente los niños dejan de ser niños, ¿no? Es Sí. lo que yo creo que a mí más me duele, ¿no? Verlos pues sentados así como todos, pues sin querer, ¿no? Hacer absolutamente nada, sin querer jugar. Cuando ves a un niño que no tiene ningún problema de médico extra, que los ves y van avanzando rápido y con ellos siempre tenemos como que tenemos que ser un poquito más cuidadosos con ellos, ¿no? Por lo mismo. Pero también quisiera que les comentaras, por ejemplo, a nuestros escuchas, cuáles son los riesgos inmediatos de un problema renal y a lo mejor qué pueden ver ellos en un niño que empieza a tener este tipo de problemas, porque a lo mejor no es algo
que sea tan común. O sea, realmente no se habla tanto de este tipo de enfermedades. Y a veces hay determinados signos o síntomas o cosas que nos pueden orientar a decir, uy, a lo mejor tiene algún problema de riñón. ¿Tú qué nos podrías decir para que ellos puedan estar atentos para estos pacientes? Bueno, ciertamente cuando el riñón es uno tal vez de los órganos más nobles en el aspecto de que hasta que ya no pueda dar más es cuando va a empezar a denotarse que el riñón está fallando. Ujú, Si, por ejemplo, tienes algún problema de corazón, pues los síntomas no tardan mucho en aparecer, igual ujú. en el pulmón, ¿verdad? Pero el riñón, así tenga apenas un 50% de función, va a hacer todo lo posible por mantenerte en un estado metabólico adecuado. Ok, Y ya será hasta que de plano se vea rebasado por las necesidades del cuerpo cuando ya sea evidente que algo sucedió. Para entonces, pues ya va a ser un poco tarde el poder actuar, ¿verdad? O sea, ya no habría forma de revertir el daño, tal vez más bien de lo que podríamos hacer es que ya no continúe bajando a una velocidad tan rápida. ok. ¿Qué podríamos hacer como para estar pendientes por Ujú, si fuera a darse uno de estos escenarios? Algo que se está dando con un poco más de frecuencia, y si bien todavía no hay tantos artículos en este seguimiento, son que ahora los niños prematuros, por ejemplo, sobreviven en mayor medida. ujú. Cada vez niños que nacen antes de las 36 o 34 semanas son viables, o sea, salen muy bien de la UCIN, con algunas otras comorbilidades, pero son niños que sobreviven, algo que pues hace muchos años no No era pasaba. posible, ¿no? Ujú, Pero es importante tener en cuenta esto de la prematurez porque el riñón termina su formación a las 34 semanas. ok, Entonces, todos los pequeñitos que hayan nacido antes de estas semanas no van a tener el número de nefronas o de esos tubos que comentamos al inicio, que por cada riñón debería ser de 1 millón. Entonces, ok. entre menos semanas de edad tenga en el vientre materno, la probabilidad de que llegue al 1 millón de nefronas por cada riñón es más baja. O sea, ¿Qué número llegará? ¿Quién sabe? Sí, es súper entonces, importante mantenerlos en el horno. sí, y también el adecuado crecimiento. Aquellos pequeñitos que tuvieron restricción del crecimiento intrauterino también no llegan a tener ese número de unidades funcionales en el riñón. Entonces, Ujú, prácticamente, aunque tengan dos riñones como tal, no cuentan con con la maquinaria adecuada que haría funcionar todo. claro. Entonces, ese, por ejemplo, es un factor de riesgo y ellos desde edades muy tempranas empiezan con algunos problemas como de hipertensión, Ok. desde algunos meses después del nacimiento, o la pérdida de proteínas a través de la orina. Entonces, Interesante. hay que recordar también que algunos de estos pequeñitos que estuvieron en este tipo de terapias recibieron algunos medicamentos que afectan el riñón y que afectan también el oído, ¿verdad? Claro. Como por ejemplo los diuréticos. Ujú, Furosemide es un medicamento que permite que orine más el paciente, pero a la larga puede producir nefrotoxicidad y ototoxicidad claro. también. Ujú, Hay otros antibióticos como los aminoglucósidos, que es amikacina, gentamicina, de uso muy frecuente en la etapa neonatal, que pueden afectar la función del riñón y también a nivel del oído interno. claro. Entonces, si el paciente es prematuro, recibió este tipo de medicamentos, pues a pesar de que a lo mejor haya nacido con 1 millón de nefronas, puede que la cantidad haya tenido que disminuir debido al uso de todos estos medicamentos que en su momento fueron necesarios para que pudiera salir adelante el bebé, ¿verdad? Ok. Pero, pero claro que sí es importante darle un seguimiento a la función renal y pues también a la función auditiva, ¿verdad? Claro. En estos pequeñitos. Si no fue el caso, si no tienes este antecedente, pues sí es importante también tener en cuenta, por ejemplo, si tu pequeñito no está creciendo bien. Uno de Mm, los datos clínicos para saber que algo puede estar sucediendo ahí en el riñón es el peso y la estatura bajos, algo que el pediatra da seguimiento constante y si se ujú, nota que hay alguna alteración ahí, no está de más voltear a ver un poquito cómo está la función la de función los de riñones, riñones. ¿verdad? Cambios en la orina a veces no No son los tan. pasamos por alto, ¿verdad? Ujú, Pero pues cambios en el color de la orina, si es roja,
o marrón, eso Ujú, también nos debería de alertar. Eh, y pues también, por ejemplo, alteraciones a nivel urinario, por ejemplo, en cuanto a lo de las proteínas, ¿no? ujú. Algo que es un poco sutil es que cuando hay proteínas en la orina que vemos es muy espumosa, muy, muy, muy Ok. espumosa, llama mucho la atención. Entonces, también, por ejemplo, parte del chequeo en la consulta de pediatría debería de ser tomar la presión arterial en el paciente pediátrico, algo que Ok. no se hace con tanta frecuencia, Ujú. pero datos de presión arterial por arriba de los percentiles normales para la talla, edad y género de ese paciente, pues también es un indicador de alteraciones en la función renal. Sí, hay, por ejemplo, algunos pequeñitos que en cierta etapa hacen, se aguantan las ganas de ir al baño Ujú. Sí, por por no. estar jugando, Ujú. ver la tele, estar con el celular, lo que sea realmente. Pero el hecho de aguantarse las ganas de ir al baño es un factor de riesgo para iniciar con infecciones de vías urinarias. Ese es otro punto también. Las infecciones de vías urinarias, pues la mayoría de las ocasiones tendemos a pensar que es como una infección de vías respiratorias superiores, un poco de reposo, hidratación y no Y hay ya. ningún problema. Pero una infección de vías urinarias mal manejada sí puede complicarse e incluso dejar algo que se llama cicatrices renales, que básicamente, para ponerlo en palabras cortas, pues es una pequeña parte del riñón que ya no tiene función. Uy. Entonces, más tendría ahí el peso si estas infecciones de vías urinarias son recurrentes, ¿verdad? Esa parte, sí es importante. Y tal vez otro antecedente que pudiera ser de importancia es la genética. Si, Ujú. por ejemplo, algún integrante de la familia tiene alguna alteración a nivel del oído o hicieron piedras de los riñones, tiene hasta un 25% de probabilidades de que su descendencia tenga alteraciones de la anatomía de las vías urinarias o también forme piedras en los riñones. Ok. La verdad es que es súper interesante esto que nos estás comentando porque realmente últimamente muchos de los niños que llegan a consultas son niños eh, prematuros. Y si a eso le aumentas todo esto que nos acabas de decir, que por ejemplo se aguantan las ganas de ir a hacer pipí y todo este tipo de cosas, si ya tienen un nivel bajo de nefronas y aparte le vas aumentando todo este tipo de que a lo mejor utilizaron estos medicamentos nefrotóxicos y aparte este niño se aguanta las ganas de hacer del baño, etcétera, o sea, va Ujú, perdiendo también la capacidad de su riñón. Y sí. muchas veces lo dejamos pasar. Fíjate que es interesante porque, pues, yo ya generalmente es de, ok, ya, tiene pérdida auditiva, vamos a hacer esto. Y sí, nunca había pensado en el caso de los niños, pues, prematuros, también mandarlos al nefrólogo. O sea, la verdad es que gracias por abrirme los ojos. El día de hoy aprendí algo nuevo. ¡Wow! You blow my mind. Oye, Iván, ¿cuál es el Ujú. papel del pediatra nefrólogo actualmente en la rehabilitación y en el acompañamiento de estos niños con problemas renales? ¿Qué Mm, haces tú? pues lo más importante es la detección oportuna. Ujú, Primero generar un poquito más de conocimientos en la población para tener en cuenta estos como pequeños tips y poder a lo mejor detectar oportunamente si alguien está con alguna alteración sutil de la función renal. ujú, Si ya ha empezado con un deterioro de la función renal, la función del nefrólogo pediatra, pues, o el objetivo que se persigue es tratar de hacer que esa función no se siga perdiendo o se pierda con la mayor lentitud posible. ok, Disminuir la velocidad de pérdida de la función será el principal objetivo, porque pues lo que nos interesa es que finalmente toda la etapa de la infancia, adolescencia, hasta la edad adulta, pueda llegar con una función adecuada. ujú, No pierde esa función antes de que complete esas etapas. claro. Como comentamos, si se tiene que hacer uso de las terapias de reemplazo renal, bueno, hay que hacerlo de forma oportuna, pero pues tener siempre en cuenta que todas las comorbilidades que tiene y sobre todo para la vida de alguien que apenas está empezando, que es Claro. un niño, ¿no?
Y en ese aspecto, pues una de las funciones es tratar de mantenerlos lo más metabólicamente estables para que puedan seguir creciendo como, como deberían, ¿verdad? Ujú. Eh, Algunas otras enfermedades no necesariamente van a caer en pérdida de la función renal, pero pueden producir otras alteraciones, como alteraciones del crecimiento, infecciones de vías urinarias recurrentes, piedras de los riñones, etcétera. Entonces también el erradicar estos síntomas o evitarlos, pues es también parte de de los objetivos. Y pues otro punto que también habría que comentar es que la hemodiálisis o la diálisis peritoneal no son las únicas terapias para poder manejar al paciente pediátrico. La terapia que pues todavía nos queda y que será la óptima en un niño, pues es el trasplante renal, ¿verdad? Esa Ujú. sería la mejor opción, sería la forma de, tal vez podemos decirlo de esa manera, restituir, no sustituir, sino restituir la función de los riñones. Ahora sí, ya el paciente con eso podría alcanzar su potencial en la estatura, en el peso, recupera la autonomía, ya no es tan dependiente de una máquina, de los cuidadores, puede realizar actividades casi a la par de un niño que no tiene trasplante renal o que está sano, pues. Obviamente, ciertos cuidados deberá tener, pero a diferencia del paciente que depende de una terapia de sustitución renal, pues el paciente con trasplante prácticamente es un giro de 180 grados a su vida. Ujú. Claro, porque cada diálisis y cada trasplante es una oportunidad para volver a crecer, ¿no? Sí. Ay, qué padre. La verdad es que, ay, perdón, es que estoy algo enferma de gripa. Em, eh, Generalmente cuando llegamos al trasplante, ay, espera, ya. Cuando llegamos al trasplante es porque ya pasó por diálisis peritoneal, por hemodiálisis y ya no podemos hacer nada más. Cuando los niños necesitan este trasplante, van a tener que someterse también a una cirugía y a un tratamiento posterior, ¿no? ¿Qué es lo que haces para acompañarlos? Bueno, la verdad es que sí, sí, la mayoría de los pequeñitos que ya recibimos, pues sí, ya tristemente han pasado por una diálisis o hemodiálisis. Lo ideal, de hecho, sería que no tuvieran que pasar por este proceso. Lo ideal, de hecho, sería que apenas se detecte que la función renal está llegando al 25% o menos, o al 20% en algunas bibliografías, ya se empieza a realizar el protocolo de trasplante renal. Bueno, porque se ha visto que las mejores tasas de supervivencia para ese injerto renal es cuando el paciente no ha pasado por ningún proceso de diálisis o hemodiálisis, sobre todo en el paciente pediátrico. Entonces, la verdad es que eso sería lo ideal, pero sí, ciertamente ya cuando muchos llegan, ya han tenido varios catéteres de diálisis peritoneal, varios de hemodiálisis, ya llegan con algunas alteraciones o complicaciones secundarias a la insuficiencia renal crónica, que es, por ejemplo, alteraciones óseas, alteraciones vasculares, ya tienen un peso y talla bajos, o sea, ya muchas comorbilidades. Y aún así, el trasplante pues sigue ofreciéndonos una buena posibilidad de recuperación. Eh, Siempre, pues por nuestra parte, por ejemplo, la intención es animar a los familiares a llevar a cabo ese proceso porque pues es algo que le brinda un cambio radical al paciente. Acompañarlos, por ejemplo, y darles esa nueva posibilidad de que su pequeño se recupere, pues es también parte de nuestra función. Y la verdad es que sí hay que decirlo, los papás siempre han estado con muy buena disposición para llevar a cabo este proceso, pues porque digo, todo papá quiere ver bien a a su A hijo, su ¿no? hijo, claro. Y en ese aspecto, pues en el paciente pediátrico, la mayor cantidad de donaciones siempre es de donador vivo relacionado. Puede ser Ujú. papá, puede ser mamá, un hermano mayor, un tío o un primo. eh, y, y pues bueno, o sea, la verdad es que desde que se les brinda esta oportunidad a los pacientes, ya desde ese momento les cambia mucho la perspectiva, el ánimo a todos. Y ya una vez que se hace el trasplante renal y el riñón empieza a funcionar, pues todavía más. O sea, es realmente una
muy bonita sensación cuando el paciente pediátrico se va ya de alta a su casa con un riñón funcional, sin el catéter de diálisis o de hemodiálisis, orinando, a lo que a lo mejor algunos ya no hacían, Ujú. sin tener que tomar los 10 medicamentos al día que tenían antes, sintiéndose ya mucho mejor. Obviamente sí, con los cuidados que se requieren para un paciente trasplantado, pero la verdad es que es un cambio genial, radical para ellos. Claro. Y bueno, híjole, la verdad es que podríamos estar hablando de esto durante mucho tiempo. Tienes muchísimas historias y la verdad es que yo a lo mejor podríamos invitarte más adelante para continuar hablando acerca a lo mejor del trasplante como tal, porque seguramente va a haber mucha gente interesada y más para los niños, ¿no? Sí. Porque generalmente cuando hablamos acerca de trasplantes, muchas veces hablamos de trasplantes en adultos, no en niños. Y la calidad de vida de los niños cambia eh, completamente, como tú lo dices, en cuanto tienen ese trasplante, porque un riñón enfermo no solo filtra peor, sino que también afecta el desarrollo integral del niño. Y para nosotros es súper importante que este niño pueda seguir creciendo y pueda tener una vida lo más normal posible. Muchas gracias, Iván, por mostrarnos que escuchar y filtrar son funciones vitales en más de un sentido. Sí. Este, y me encantaría que, bueno, ya yo sé que ya has escuchado el podcast. Sabes que al final del podcast hacemos un reto y me gustaría que le dejaras a nuestra audiencia un reto el día de hoy em, para que piensen un poquito más en sus riñones y en los riñones de sus hijos, etcétera. ¿Qué te gustaría dejarles de reto el día de hoy? Mm, vaya, qué interesante. Mm, Algunos siempre los dejo así como de, ay Dios, esto es difícil. mm, ¿O quieres que yo te ayude? sí, ¿por qué no? Sí. Porque podría ser, si conoces a una persona o con un hijo que haya nacido prematuro, pregúntale si ya le hicieron un chequeo renal, Ah, muy bueno. ¿no? Sí, ese Y podría ser muy, muy buen podría reto. ser ese, o si tú tienes hijos pequeños, sería importante que les preguntaras cómo orinan, si el color de su orina, si tiene espuma, si no tiene espuma, si huele feo, sí, y todo este tipo de cosas que tú nos dijiste que son importantes, porque realmente muchas veces nosotros como ya adultos a lo mejor sí estamos pendientes de todo ese tipo de cosas, pero en los niños no. Entonces a lo mejor Claro. sería importante ver esto, principalmente para ayudarlos a ustedes a detectar más rápido a los niños, ¿no? Sí, no, pues la verdad es que creo que sí, es una muy buena idea. Un buen Muy buena reto. idea para un reto. Entonces, si conocen a una persona que tenga un hijo prematuro, pregúntale si han revisado sus riñones. Y si tienes hijos pequeños, revisa y pregúntales cómo están orinando. Y a lo mejor investigar si en su familia también hay problemas renales y todo lo demás. Pero esos retos yo creo que son los importantes. Si conoces a alguien prematuro y Ujú. pregúntale a tus hijos cómo están orinando. Muy importante. Eso es Sí, muy, muy importante. y coméntale esta información a tu médico en la próxima consulta, ¿no? Porque Claro, prevenir sí, comienza en conocer nuestra historia. sí. Em, Muchas gracias, Iván. Espero tenerte pronto nuevamente aquí en Escucha Esto. Y muchas gracias, gracias, gracias por tomarte este tiempo, sabiendo que estás en Torreón y yo aquí en Ciudad de México, etcétera. Muchas gracias por todo. Vamos a dejar No, tu información también aquí en YouTube y en Spotify para que si la gente quiere contactarte puedan hacerlo.
Muchas gracias, Bere, por la oportunidad. La verdad es que un gusto saludarte nuevamente, platicar contigo. Está súper padre todos los podcasts que has publicado, súper interesantes. La verdad es que es información también muy importante para los papás. De verdad, y me da siempre, es un gusto platicar siempre contigo. La verdad es que sí eres una gran amiga, una gran colega, un excelente médico desde que te conozco en la universidad. Y la verdad, siempre, siempre, siempre un gusto de poder compartir un espacio como este contigo. Muchas gracias. Y hasta aquí llegamos en este episodio. Si te gustó, compártelo con alguien que no se lo pueda perder. Deja tus comentarios, tus preguntas y cuéntanos qué te gustaría escuchar más adelante. Este episodio también es tuyo, así que cualquier idea o tema es bienvenido. Nos escuchamos en la próxima. Y ya sabes, si amas oír, escucha esto.